Buenos días, estimados estudiantes. Quiero darles la bienvenida a la primera web del curso de Contabilidad, Costos y Presupuestos para las Organizaciones Deportivas. Mi nombre es Sergio Samuel Sepúlveda. Soy el director del curso que nos va a estar acompañando durante este periodo en el desarrollo del curso. El curso cumple con unos elementos acá en el aula que quiero que ustedes revisen, ¿sí? Y que van a encontrar desde el recorrido del aula y en el syllabus. Entonces, eso es de manera importante. En el syllabus, que quiero es importante, pues que miremos básicamente los créditos que son. Es un curso de profundización de manera metodológica. Entonces, pues necesita un buen trabajito de parte suya para alcanzar los propósitos de formación. Entre los propósitos de formación, entonces, es que ustedes lo permitan generar competencias desde lo contable y lo financiero para el desarrollo de la profesión del gestor deportivo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de estos cuatro queremos que los resultados, los 5 aprendizajes de resultado, donde básicamente quiero que ustedes tengan un diseño universal de aprendizaje con respecto a lo que es en concordancia de lo que tiene que ver con los procesos de contabilidad en organizaciones deportivas, llámese en clubes, llámese en escuelas de formación, llámese en otro tipo de organizaciones como fundaciones que están arraigadas o que emergen a partir del deporte. ¿Listo? Básicamente cuenta también mi perfil profesional. Yo soy profesional en cultura física y deporte, especialista en entrenamiento deportivo, en docencia universitaria, en actividad física y magíster en educación y actividad física. Eso es a grosso modo. Los canales de contacto se los van a encontrar eh, en el aula, como son correo, número telefónico, en donde se pueden contactar de manera que necesiten algo. Entonces, están dentro. ¿Listo? Entonces, para que lo veamos de esta manera. Bueno, chicos, entonces pues ya conocemos, estamos todavía en el desarrollo del momento intermedio. Yo ya les califiqué el momento inicial. Estamos en el proceso de la gestión financiera. Para la gestión financiera, quiero iniciar o contextualizarlos un poquito con los términos que aducen el desarrollo de lo que tiene que ver con el proceso de la contabilidad. La contabilidad tiene su raíz o tiene su fijo aparte de lo que son los números, la parte contable de cualquier organización. En este caso, nos vamos a estructurar bajo las organizaciones deportivas. Entonces, entender que la contabilidad es una necesidad del ser humano en el desarrollo de este global, de este globalizado, ¿cierto? Y nos permite entender la situación económica y financiera que atraviesa, ya sea una organización o la sociedad. En este caso, embarcada o estructurada bajo lo que tiene que ver con el deporte. Entonces entendemos que la contabilidad es un mal necesario para todas las personas a nivel diario, ¿no? Es una tarea que tenemos en nuestra rutina, ¿cierto? Entonces, estructurarla y organizarla es muy importante, llámese en las finanzas personales o llámese en las finanzas o la organización financiera de una empresa. ¿Listo? Crecimiento económico. El crecimiento económico hoy se nutre a partir de las organizaciones que manejan de buena manera su contabilidad. Entonces, siempre lo van a adquirir. ¿Listo? Dentro de las funciones que busca la contabilidad, pues básicamente el registro de transacciones son todos los movimientos que se generan a través de ventas, pagos, cobros y se realizan de manera ordenada y sistemática. Entonces, entendiendo eso desde ahí. También la clasificación y la organización. Entonces, todas las transferencias tienen una razón de ser y eso que se conviertan en ya sea en un activo, un pasivo, en un gasto, un ingreso, desde su naturaleza de concepción. Entonces, es importante eso. ¿Vale? Entonces, lo tercero, perdón, la elaboración de los estados financieros que nos permite conocer cómo está la empresa, cómo está la organización y cuál ha sido el movimiento a nivel financiero y económico en el proceso
de su empresa, ¿vale? La otra función es el análisis de interpretación, entonces nos permite ver y tomar decisiones que en el gestor deportivo es una necesidad. La toma de decisiones como una capacidad emprendedora y una capacidad que nos da el deporte desde nuestra formación, ¿no? Pero en esa toma de decisiones pues hay una responsabilidad desde el proceso de la gestión económica y desde el proceso de consolidar el crecimiento, porque pues obviamente la organización deportiva debe tender a pensarse como algo manera estructurada que le permite el crecimiento. ¿Listo? Hola Juan Fernando, ¿cómo estás? Saludo que acabaste de llegar. Entonces te doy la bienvenida. Estábamos en el proceso de entender qué es la contabilidad y de conceptualizarlos un poquitico más, ¿vale? ¿Listo? La quinta función es el cumplimiento fiscal y normativo. Es necesario entender que Colombia es un país que se estructura legalmente y que tiene unas normativas vigentes desde la estructura legal. Y hoy en día nuestra sociedad se ha consolidado de manera muy rígida. Hoy por ello, entonces la DIAN, otros procesos están más fiscalizados, donde nos permiten regularizar y entender los deberes que tenemos al ejercer una labor, ya sea en los aspectos a nivel profesional o a los niveles contables. ¿Listo? También es importante entender que todas las decisiones de una empresa, de una organización, del sector deportivo deben de estar en bases en entendiendo cuál va a ser el factor de rentabilidad y la eficiencia mayor para proyectar la toma de decisiones y el desarrollo de lo que tiene que ver con los factores económicos. Es por eso que la contabilidad en las organizaciones deportivas toma un papel crucial y nos permite generar la eficacia en todo lo que tiene que ver con los organismos deportivos, como los mencionaba, en clubes, federaciones, ligas, escuelas de formación y otros comités de manera más extensas a nivel gubernamental. ¿Listo? Entonces, eso es importante para entender. También hay que entenderlo como una necesidad de nuestra entidad, pero también una necesidad que nos aplica hoy el mundo del deporte. El gestor deportivo debe tener esa capacidad de conocimiento al permitir entender de manera clara que toda idea de negocio, toda está con base en la idea económica y financiera. ¿Listo? Vamos a ver las siguientes orientaciones. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena,
Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo videopost donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. ¡Nos vemos! Bueno, chicos, el video resalta un poquitico las funciones que nos brinda la contabilidad a manera muy genérica, a manera muy desestructurada, pero entonces eso nos va a permitir tener el conocimiento de lo que vamos a desarrollar en este curso y sobre todo enfocarlo al sector del deporte. Es importante que nosotros entendamos que el deporte es un proceso sistemático y organizado y que se realiza por medio de la planificación estructurada. Esta planificación no solo se da en el entrenamiento. Todas las organizaciones deportivas tienen que ser muy organizadas, tienen que tener un orden que les permita asegurar los resultados o los objetivos a los que se encamina la organización. En este caso, es bueno pensarlo desde lo que tiene que ver con los elementos financieros y esto nos va a permitir tener un crecimiento desde lo económico, que es parte de la noción con lo que nace en cada uno de los clubes, que nace en cada uno de los clubes o entidades deportivas. Nosotros estamos emergiendo en que todo club nace con unos activos y unos pasivos, ¿cierto? Y ya más adelante vamos a ver eso, que es parte de la situación económica con la que nace una organización. Hay veces lo tangencial o lo que se genera de manera orientada, que son los recursos que reflejan tanto ingresos, costos y beneficios con lo que se en lo económico. Entonces, estos elementos nos permiten nutrir y ver el estado real de lo que se está desarrollando, el proceso del gestor deportivo y visualizarlo en el desarrollo que potencie cada entidad deportiva. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos primero el estado financiero con el que nace la entidad, ¿cierto? ¿Cuál es el presupuesto inicial con el que nace este tipo de idea de negocio o este contexto de organización deportiva? Segundo, nace el balance general, que es la situación de cómo se encuentra financieramente, ¿cierto? De cuáles son los activos que tienes, o sea, los recursos, ya sea de manera tangencial o los pasivos que tiene el curso. En este caso, qué deudas tienen, ¿cierto? Para entre esos dos entender cuál es el patrimonio del club, ¿cierto? Y poder ir realizando unas proyecciones económicas a nivel de lo que le está generando pérdidas o ganancias y reflejarla entre ingresos, costos y beneficios que se obtienen durante unos tiempos estipulados, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta ahí. Los movimientos de efectivo, que es el primer concepto que quiero que analicemos, es estructurar cómo se genera el movimiento de los ingresos que van a verse encaminados o a verse reflejados como un activo de la empresa. ¿Listo? Lo segundo, otro que nos generan costos son, o en este caso, que nos generan de manera un costo o un gasto, sería lo que tiene que ver con los salarios y los contratos, visto como lo que nosotros pagamos a nuestros contratistas, llámese entrenadores, recursos humanos o otros elementos de inversión. Entonces, es importante entender que pues, la gestión del deporte pues siempre nosotros generamos un ingreso por medio ya sea de patrocinios o digamos que unas cotas de inversión de las mismas personas que están en los procesos deportivos, ¿cierto? Hay veces también se generan contratos que no se generan un ingreso. Esos contratos son adquiridos por medio de la prestación de servicios. ¿Prestación de servicios de qué? Que nos brindan a nivel gubernamental ciertas entidades del gobierno que financian y promueven, en este caso, el deporte. Entonces es importante entender
que la forma de ingresar dineros tiene que ser muy ordenada, porque eso es lo que nos da la posibilidad de ejecutar esos ingresos de manera correcta y adecuada. Uno, para generar ganancias y para cumplir con lo que se nos solicitó y atender nuestra promesa de valor, ¿cierto? Entonces es importante tener un control cercano y generar los gastos de manera muy clara, ¿cierto? Porque es un ingreso que nosotros que tenemos que financiar precisamente cada uno de los proyectos o de las actividades que realizamos en nuestro diario quehacer o como organización deportiva en su ejecución presupuestal, ¿cierto? Entonces, importante siempre generar la rentabilidad adecuada que nos generen los márgenes de ganancias o por lo menos no generar pérdidas, porque ustedes entenderán que cada vez que se genera pérdidas en una organización, pues se va a la quiebra. Es así de sencillo y de fácil. Entonces, eso hoy nos permite tener y hacer un ejercicio de lo que tenemos que ver de manera muy clara. Y obviamente nos va a dar el apoyo o el crecimiento o alcanzar la finalidad de lo que se tiene como objetivo en la visión de negocio. Uno, el cumplimiento fiscal y normativo. Entonces, entender el cumplimiento fiscal y normativo hoy parte de una necesidad y hoy parte de un requerimiento que sí o sí debemos cumplir. Toda entidad en Colombia tiene que tener o se debe estructurar bajo unos lineamientos, ya sean normativos, y obviamente responder ante lo fiscal, que lo hace en términos financieros. Segundo, se hace también por la sostenibilidad financiera de la misma organización. Entender eso nos va a permitir llevar a flote nuestra propuesta de negocio o nuestra idea de negocio. Entonces, esto nos va a permitir la maximización de ingresos y generar unos volúmenes altos de ganancia. Eso es lo que nos va a permitir de manera muy clara. Entonces, entender que la contabilidad es un proceso que nos va a permitir llevar a flote y alcanzar nuestra promesa de valor. Básicamente es eso. ¿Listo? La eficiencia de la gestión de que el gestor o la persona que lidera tiene cuatro aspectos muy importantes de esta manera. Controlar ingresos y gastos. Básicamente, pues el control nos va a permitir saber qué me ingresó y qué gasté. Así de sencillo y de fácil. Y nos va a dar la viabilidad de la idea de negocio o del proceso que se desarrolla. El segundo, gestión de la liquidez. Es importante entender que nosotros tenemos unos compromisos a nivel de salarios, a nivel de proveedores con los contratistas que nos prestan el servicio en el desarrollo de nuestra idea de valor. Entonces, o de nuestra propuesta de valor. Por eso, entonces, debemos de gestionar y dosificar de manera muy eficiente los recursos financieros que se tienen en este caso en el proceso del deporte. Hoy en día los clubes deportivos son entidades que crecen en el mercado y en nuestra sociedad eh, de manera muy tangencial, pero son los que más rápido se llevan a la quiebra. Nosotros los gestores deportivos tenemos un trabajo muy arduo de entender que pues, es una actividad que nos va a permitir el crecimiento del deporte. Gubernamentalmente el deporte es uno de los sectores que menos se financia. Hoy Ministerio del Deporte cuenta con un déficit presupuestal. Si nos vamos a ver ante ciclo olímpico pasado, ciclo olímpico que se viene desarrollando. Y pues entender eso nos va a generar es que en los resultados deportivos no se van a dar de manera muy clara. A pesar de que el deporte se considere como una industria creciente, en Colombia todavía estamos muy lejos de verlo como la industria potencial que se requiere. Entonces, pues esa es la labor del gestor deportivo, promover eso, pero promoverlos de una forma organizada en términos financieros y contables. Y esto les va a permitir tener un control y un manejo adecuado de lo que se tiene haciendo como organización deportiva. En ese manejo, pues obviamente el gestor deportivo corre o cobra un valor muy relevante o potencial. Y es la exigencia que hoy nos llama a entender nuestro programa profesional.
Bienvenidos al componente Implementación de un proyecto deportivo, Introducción. En este componente formativo se estudiarán los elementos más relevantes para la ejecución de un proyecto deportivo, el cual consiste en el desarrollo de las tareas previstas en el plazo trazado. Esta fase, por lo general, es la más extensa del proyecto y compleja, pues requiere de una gran capacidad de liderazgo del gestor del proyecto y una adecuada comunicación entre cada una de las partes que lo integran. Para que se puedan integrar las intenciones de un proyecto es importante conocer sus diferentes fases. Fase de definición. Se detecta la necesidad y viabilidad del proyecto. Se define el proyecto. Fase de concepción. Se realizan los estudios previos, se aprueba el proyecto y se elabora la estructura de descomposición del proyecto. Fase de construcción. Se planifican las actividades, recursos y la programación del proyecto. Fase de ejecución. Se crean los productos definidos en el alcance del proyecto. Fase de cierre. Es el comienzo del uso de entregables del proyecto y las mejoras de futuros proyectos. Y en este componente formativo se hará especial énfasis en la fase de ejecución. Bueno, este video hace alusión a un proceso que estaremos realizando, donde ustedes van a definir una propuesta de un proyecto deportivo. Llámese club, llámese evento deportivo, llámese proyecto de desarrollo local, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir entender que ustedes van a organizar un evento como proyecto de esta manera acá, pero lo más importante es que ustedes van a, digamos que, tener una priorización desde lo organizativo, pero va a ser muy enfocada en términos contables, ¿cierto? Donde ustedes van a analizar cuál va a ser el financiamiento, cuáles son los gastos y cuál es el desarrollo económico que se va a tener en ese evento deportivo. Entonces, por eso vamos a entrar a la etapa de definición, donde ustedes entran, generan la idea, pero además de eso la comienzan a definir hacia dónde van a enfocarse en su trabajo. Entonces, es importante que ustedes lo vean desde su perfil profesional sobre cómo es gestor deportivo y cómo es el desarrollo de lo que tiene que ver dicho evento. Llámese torneo, llámese campeonato, llámese club, llámese escuela, llámese proceso personalizado, no sé, como se lo vean. Ojalá lo enfoquen a su deporte. ¿Listo? Esto es un apartado que quiero que ustedes tengan muy claro. Siempre es importante para el desarrollo profesional y ético del gestor deportivo tener transparencia y confianza. Esto nos va a brindar oportunidades tanto para inversores y patrocinadores de nuestros elementos o de nuestros procesos de formación deportiva o procesos de desarrollo del deporte como una industria. Cuando se organizan eventos, cuando se organizan clubes, cuando se organizan actividades en torno al deporte, se debe hacer un paneo frente a cómo se debe hacer la contabilidad. Se debe hacer un paneo en qué es lo que voy a gastar, en qué voy a invertir y cuál va a ser la ganancia en este caso, como idea y objetivo que se traza dentro de cada proyecto deportivo. Ustedes han podido ver en los cursos preliminares, entender como conocimientos generales que toda organización deportiva parte de unos recursos económicos. Esos recursos económicos se deben de manejar de forma responsable y eficiente. Entonces, dentro de esas fluctuaciones del rendimiento deportivo, primero debemos de entender que el deporte se masifica y se genera de marketing a nivel profesional. Entonces, entender eso nos permite generar ingresos por medios de visuales o audiovisuales y nos permite tener unos elementos que financian el mismo deporte. Entender también que todos los procesos a nivel general, entonces partimos de unas deudas y obligaciones contractuales al cumplimiento del sector o al cumplimiento de los contratos que terminan siendo muy vigentes o que firmamos a través de nuestras organizaciones deportivas. Y ya para la planificación y el desarrollo estratégico, pues lo que tiene que emerger en los costos y los gastos de lo que se desarrolla en los aspectos del evento, ¿cierto? Y también entender que pues sobre
toda actividad deportiva emerge en otras situaciones, como lo son, por ejemplo, las personas que emprenden a través del deporte. Si vamos a ver unos eventos deportivos como ejemplo claro, está la persona, las microeconomías, y esas microeconomías son los que se generan a partir de lo que es el evento, por ejemplo, la venta ambulante, la venta de algunos elementos, los patrocinadores, las apuestas, todo ese tipo de situaciones que se arraigan de eso, ¿cierto? Entonces, la contabilidad de la gestión deportiva, entonces es una tarea que nos permite tener un control financiero, es una herramienta que les va a permitir la planeación de manera organizada, estructurada y de manera estratégica y poder alcanzar los valores o los resultados que se quieren. Ojalá también se den los buenos procesos de organización, le van a permitir el alcance de valores, del valor tangencial en lo económico, pero el aporte en nivel social y el aporte en lo deportivo. Por eso hoy grandes marcas como lo son Real Madrid, las franquicias como NBA, la multinacional más grande que es la FIFA, nos permiten entender que el deporte masifica, pero el deporte comercializa. Y al ser un proceso comercial, obviamente tiene una valoración o un desarrollo económico. Organización contable y financiera. Entonces vamos a ver algunos conceptos de lo que es la contabilidad y algunos elementos encaminados a la gestión deportiva. Entonces, digamos que desde ahí quiero que ustedes comiencen a pensar cuál va a ser su proceso de desarrollo a nivel económico, en el que ustedes van a entrar a analizar los factores contables por medio de la organización de un evento, de un club o de alguna actividad en torno al deporte. Básicamente es eso lo que tienen que realizar en la primera tarea. Entonces, para que lo tengamos en cuenta de esa manera. Esta era una conceptualización muy general, inicial. En el siguiente web conferencia vamos a trabajar unos temas muy puntuales de lo que tenemos que hacer. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Juan, ¿cómo estás? Juan, una pregunta, ¿cómo te ha ido? ¿Sí estuviste ahí escuchando la web? Profe, sí, todo bien. Qué pena que me conecté un poquitito tarde, pero sí. No hay problema, eres el único que ingresaste, entonces no hay rollo. No sé si te quedan dudas frente a la conceptualización general, que hoy trabajamos de manera superficial, pero pues la idea es comenzar a irla encaminando para que ustedes organicen su tarea de dos, donde ustedes pues tienen una tarea, obviamente, que es el plantear un evento deportivo o plantear el inicio de un emprendimiento por medio de la organización de una actividad que emerge a través del deporte. Clarísimo, clarísimo todo. De hecho, ya he ido avanzando en eso. Estoy planteando un tema de un evento de ciclismo, un tipo chequeo, que es lo que se hace pues muy comúnmente, por lo menos aquí en la zona de Bogotá y la Sabana, con ciclistas aficionados, pero que pretenden llegar al nivel profesional o que están compitiendo para alguna liga y demás. Entonces, lo tengo planteado más o menos desde ese punto. Bueno, ya que mencionas el tema de los chequeos a nivel de ciclismo, es importante que cuando tú vayas a comenzar a presupuestar lo económico, también no olvides el tema tecnológico, ¿no? Porque hoy en Ujú. día, pues en ese tipo de chequeos, pues el costo termina siendo más alto precisamente en los elementos tecnológicos. Sí, Entonces, sí, para que total. lo puedas ahí ir complementando de esa manera. Sí, Listo, y listo me pues. gusta la idea que se planteen ese tipo de actividades que emergen a través del deporte y que sin duda se va a volver una tarea diaria Sí, en su quehacer como futuros profesionales de la gestión deportiva. Entonces, me parece que viene al lugar lo que planteas. total, profe. Y de hecho, pues lo planteo desde ese punto porque, a ver, yo soy tecnólogo en actividad física y trabajo para una entidad del distrito, aquí en Bogotá. Claramente
digamos que elegí esta línea de profundización porque sí pretendo trabajar en el sector público y aportar desde este lado. Pero también en estos años que llevo trabajando con el distrito me he dado cuenta que no es una tarea, o sea, es una tarea a largo plazo y de mucho aguante, mucha resistencia, porque el cambio no lo hace una sola persona, un solo gestor. Entonces, es como ir equilibrando ese tema de cómo desde la parte privada se impulsan iniciativas que evidencien que realmente hay algo en que trabajar, que hay funcionamiento y que luego el sector público pueda tomar esas partes o apoyarlas e impulsar muchísimo más. Pero personalmente yo sí creo que el cambio más grande y un poco más eficiente, más rápido está desde la parte privada, ya luego con apoyo de la parte pública, pero pues es como lo que percibo hasta el momento. Sí, y que eso termina siendo un ejercicio también político, a pesar de que uno no lo crea, también termina siendo un Total, ejercicio político. Entonces, total. sí, es muy, muy complejo, pero sí, se plantea esa visión desde ahí. Entonces, Vale, profe. pues, pero es una necesidad que tenemos hoy en día. Y para promover el deporte y mayor como el Ministerio del Deporte hoy tiene la crisis, entonces, pues, aún termina Ujú, siendo más difícil. Debemos de buscar correcto. el financiamiento de entidades privadas. Eso también es eso. Así es. Muchas gracias, profe. Listo, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco por la asistencia del día de hoy. Cualquier cosa, pues estaré pendiente en los foros y en la mensajería del aula para resolverles las dudas. Entonces, muchísimas gracias y espero pues Vale, este sea un insumo para el desarrollo de lo que tiene que ver la tarea número 2. muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.